un poco como para empezar, vamos a hablar de la sexualidad. ¿Qué es? Porque habitualmente cuando hablamos sexualidad, probablemente lo primero que pensamos tenga que ver con cuestiones vinculadas a la cama. Y la realidad es que o si tenemos o no tenemos relaciones sexuales o las dificultades que pudieran llegar a surgir respecto a ello. Sin embargo, la sexualidad es un concepto mucho más amplio que no tiene que ver, o sea, si bien también incluye las prácticas sexuales, nos acompaña a lo largo de toda la vida. Por eso puse ahí la imagen de un bebé recién nacido, porque la sexualidad está incluso desde ese momento y a lo largo de la vida va a ir tomando otras características, porque también incluye cómo nos vamos relacionando con nuestro propio cuerpo, abarca, bueno, el sexo asignado al momento de nacer, abarca las cuestiones que tienen que ver con el género, el erotismo, cómo nos vinculamos con todas las actividades de la vida cotidiana que nos dan placer, con la reproducción también, que en algún momento todo lo que se nos hablaba de sexualidad estaba vinculado a este punto, la orientación sexual, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, o sea, incluso también nuestras formas de vincularnos están incluidos dentro de ese concepto de sexualidad. O sea que va eso, ¿no? Desde el momento del nacimiento hasta cómo nos relacionamos con otras personas y cómo nos relacionamos también con nuestra propia corporalidad, ¿sí? Bien, ahora, ¿vieron la presentación que yo puse sexualidades en plural? Porque también hay múltiples formas de vivenciar esa sexualidad y va a ser muy distinto de una persona a otra, incluso en cada uno de nosotros y nosotras va cambiando a lo largo de la vida y también tenemos que aceptar esos cambios, porque muchas veces nos pasa que nos quedamos con esto de algún otro momento, o el pasado fue mejor, o también a veces con ideales y en ese compararnos con determinado ideal o de lo que quisiéramos que fuera, no podemos percibir lo que sí se está dando. Bien, y como para trabajar este concepto de que la sexualidad es mucho más amplia que las cuestiones genitales que muchas veces se termina reduciendo, me gustaría un poco reflexionar sobre este tema, que si quieren después lo podamos compartir hacia el final, que lo vayan pensando cómo vivieron su cuerpo durante los juegos y los deportes en la infancia. En caso, por ejemplo, de esto, ¿no? De haber sentido que quizás para determinados juegos o lo que fuera, siempre nos dijeron que tengamos más cuidado, cómo nos vinculamos con el riesgo de, por ejemplo, esto, hasta de alguna caída, qué implicaba. Bueno, acá, por ejemplo, la imagen están en la playa, ¿no? Digo, la playa es un espacio donde uno invita mucho más al juego, pero digo, puede ser en cualquier espacio, cómo vivenciaron la vulnerabilidad del propio cuerpo, también qué nos dijeron nuestros referentes afectivos respecto a qué cuidados teníamos que tener, si veíamos que nuestra infancia era distinta a la de otros chicos y otras chicas respecto a esto, ¿no? Como ciertos cuidados en particular. ¿Y por qué invito a reflexionar sobre este tema en particular? Es porque de alguna forma vamos interiorizando que aquellas cosas que nos pueden generar a veces un disfrute, también nos puede ocasionar daño, o para nosotros en particular, por tener determinada enfermedad, puede implicar un riesgo. Sobre todo pensaba en esto, ¿no? Cuando hay alguna situación de agrandamiento, ya sea del vaso o algo que pudiera implicar que una presión, un golpe, pudiera implicar un accidente. Digo, pensar estas cuestiones de cómo cambia la relación con el propio cuerpo y qué miedos uno va teniendo en ese disfrute y en ese un poco de actividad que tenga que ver con el cuerpo. Y esos miedos después se trasladan a veces a la sexualidad. Digo, no en todos, no en todas. La idea no es generalizar, sino pensar a veces cómo nos relacionamos con ello. Y nos puede pasar tanto a nosotros y nosotros mismos como también en las personas con las que compartamos esa sexualidad, en esto de temor a hacernos daño, temor a lastimarnos, temor a que nos duela, temor a que estemos de alguna forma aguantando. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De cuánto uno hace por presiones y a veces, en este sentido, digo, si surge algo del aguantar, claramente no hay disfrute ahí.
O sea, empezar a ver esos antagonismos, ¿no? Como si yo estoy aguantando algo, claramente no estoy obteniendo placer de eso, y si es efectivamente lo que queremos respecto a nuestra propia sexualidad. Bien, y es clave para poder pensar nuestras sexualidades desde un punto, desde lo que no podemos hacer o lo que, o lo que nos da miedo, o las que fueron llamadas disfunciones sexuales, que prefiero pensarlo como quizás alguna dificultad en un área en particular, pero no, nunca las dificultades que pudiéramos llegar a tener o las incomodidades físicas nos impiden al 100% disfrutar nuestra sexualidad. Quizás hay una cosa que no. El tema es que cuando tenemos un único guión de qué implica vincularnos sexualmente con otra persona, pareciera que si no podemos ese guión que nos enseñaron, a veces hasta implícitamente, en novelas, en películas, hasta en publicidades, pareciera que no podemos disfrutar de la sexualidad si no podemos responder a ese guión único. Y esto viene de una mirada que se la llama la mirada del funcionamiento único, que es evaluar todo en relación a una persona promedio, que nadie es esa persona promedio, porque es casi una persona en condiciones experimentales, que no existe en la vida real. O sea, en ese sentido, digo, no hay nadie que cumpla con todos esos parámetros con los cuales se evalúa esa sexualidad saludable, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que encontrar su propio disfrute y poder correrse, digo, para poder salir de esa mirada desde la frustración, de esa mirada de qué se espera de los cuerpos, de cómo sean los cuerpos, de qué tiene que tener un cuerpo, cómo tiene que funcionar, porque si no siempre nos vamos a estar mirando desde lo que no nos pasa. Así como qué hay que hacer a determinada edad, eh, me suelen decir mucho, bueno, pero yo ya estoy grande para eso. O al revés, o sea, también me pasa de escuchar que quizás esto, ¿no? Por distintas situaciones que hicieron que la sexualidad por mucho tiempo esté relegada, o el disfrute sexual, me hablen de iniciar encuentros sexuales con otra persona y dice, bueno, pero yo esto era algo que tenía que hacer a tal edad, a esta edad me da vergüenza. Digo, fíjense cómo ese guión único nos dice que a esta edad hay que hacer esto, a esta edad, bueno, ya de esto no podés disfrutar. Y eso es todo un mito que de alguna forma nos va impactando en cómo disfrutamos nuestros encuentros sexuales. Y después también de un cuerpo estandarizado. ¿Y por qué pongo hombre? Porque muchas de las cosas de la respuesta sexual y, por ejemplo, de cómo en las personas con vulva se dicen que tienen menos deseo o son más lentas a la hora de excitarse, es porque hay toda una cuestión constantemente de estar comparando, a ver, en relación a quizás las masculinidades sobre las cuales se evaluó primero. Entonces después es como todo la diferencia. Somos la diferencia de, incluso en los manuales de anatomía también, estaba siempre, veíamos o sea, una persona con pene y después, bueno, y en la mujer pasa tal cosa. Entonces es como cómo se plantearon un montón de las cosas de la biología como diferencia de. A su vez, digo, todo lo que se habla de sexualidad siempre suele ser heterosexual, y también en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de disfunción, diversidad funcional. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene que adaptar cierta sexualidad, piensa que mi sexualidad vale menos, o estoy enfocado desde lo que no puedo hacer, y la realidad es que todos podemos hacer cosas diferentes? O sea, no se trata acá de una sexualidad especial para las personas con enfermedad de Gaucher, sino entender que cada persona va a vivenciar la sexualidad totalmente distinto y habilitar todas esas diversidades que surgen respecto a cada uno de ustedes. Bien, y estuve viendo ciertas características que podían llegar a surgir, o dificultades, malestares en relación a la enfermedad de Gaucher, y cómo eso puede repercutir en el encuentro sexual, y a su vez cómo podemos encontrar la forma de sobrellevar eso sin verlo como algo que nos perjudique, o por lo menos que nos perjudique menos. Y con respecto al cansancio, la fatiga, creo que una de las claves, y que les invito a reflexionar, tiene que ver con cómo concebimos el encuentro sexual y su finalidad. O sea,
¿cuándo creemos que termina, por ejemplo, un encuentro sexual? Dentro de ese guión que nos dijeron cómo había que hacer, qué primero, qué después, pareciera que todo encuentro sexual sí o sí tiene que terminar con una eyaculación, con un orgasmo, y eso nos hace pensar una sexualidad con un resultado en particular, y que hasta que no llegamos a ese resultado tenemos que seguir sin escuchar nuestro cuerpo, aun cuando esté cansado, porque se supone que se tiene relaciones sexuales para ello. Entonces, la realidad es que no hay un inicio y un final de los encuentros sexuales tan marcado. Entonces, uno puede, si se permite, se habilita a decir, bueno, hasta acá estoy bien, y poder conversar esto con las parejas sexuales, es muy liberador. O sea, porque uno no inicia una actividad que dice, o sea, si ya la empecé, tengo que terminar hasta determinado lugar, y quizás el cuerpo no tiene ganas de tanto, o quizás ese día no. Digo, si uno pensara que cualquier tipo de encuentro sexual, que el encuentro sexual es lo que la define es que las dos personas estén orientadas a brindarse placer mutuamente. Después lo que se haga es súper abierto. Digo, puede ser caricias, puede ser besos, no tiene que haber algo necesariamente genital para que consideremos un encuentro sexual. Entonces, si creemos que no hay un inicio y un final marcado, probablemente tengamos más deseo de iniciar esos encuentros sexuales, porque no me estoy exigiendo determinadas respuestas corporales. A su vez, además de todo esto que mencionaba, también lo que puede ayudar tiene que ver con qué posiciones sexuales adoptamos. O sea, si no reproducimos determinadas posiciones sexuales que parecieran que son las habituales, las normales, muy entre comillas, y empezar a ver cómo nuestro cuerpo se siente cómodo. Fíjense qué importante esa conexión que les pedí al principio desde la infancia, cómo fue el contacto con su cuerpo, para poder identificar en qué posición mi cuerpo está cómodo y no me genera ningún malestar. A su vez, la respiración es otro elemento en el cual tenemos que focalizar justamente para retrasar ese cansancio y poder conectarme con el disfrute, para poder relajarme lo suficiente como para también poder excitarme, si es lo que estoy buscando. Y si bien hay millones de técnicas de respiración, cuando se genera así uno de los primeros espacios, digo, si más adelante llega a haber otro, podemos hacer otros ejercicios de respiración, pero una técnica básica es respirar en 4 tiempos. Obviamente no vamos a estar contando quizás durante el encuentro sexual, pero sí entender la lentitud con la cual podemos respirar, y de esa forma va permitiendo cierta relajación que permite al cuerpo todas esas respuestas que se generan al momento de excitarse. Entonces, inhalar en 4 segundos, sostener 4, exhalar en 4 segundos y mantener otros 4 segundos. Digo, eso lo podemos hacer en cualquier momento, como para empezar a tomar registro no solo de las sensaciones corporales, sino también de cómo estamos respirando. Otro elemento para el cansancio tiene que ver con la planificación. La planificación siempre ha sido casi que, o se ha planteado como un enemigo de la sexualidad de las parejas sexuales, porque se creía como, bueno, si hay que planificar es porque hay algo que no se está dando, hay algo que está mal, y muchas veces tendemos a confundir rutina con monotonía. La rutina es lo que puede salvar la sexualidad. La monotonía es lo que hace que ya no querramos lo mismo de siempre. Digo, hay que diferenciar estos conceptos, y la espontaneidad, que la sexualidad se dé así de un momento para el otro, sin pensarlo, eso puede pasar muy, muy al principio de una relación, pero después es necesario generar los espacios, generar los momentos. Y para ello se necesita la comunicación. Digo, la sexualidad pareciera que es algo de lo que no hay que hablar, que como se tiene que dar de forma espontánea, no nos comunicamos y nos vamos a entender entre todos y todas. Y la verdad es que no sucede de esa forma. Es algo más sobre lo cual hay que hablar. Y después vamos a ver esto, ¿no? Cómo hablarlo, porque a veces surge esto de cómo hago para decirle sin que la otra persona lo interprete como que yo no venía disfrutando, que esto no me estaba gustando. La importancia de remarcar también lo que sí me gusta y no solamente lo que no me gusta. Y también plantear que vamos cambiando, que quizás hasta ahora disfruté un montón esa estimulación que me estaba haciendo, pero que hoy, por ejemplo, me está generando dolor. Entonces, lo que en algún momento disfruté, hoy ya no lo disfruto. Entonces, plantearlo de esa forma también reduce inseguridades en la otra persona de que siempre estuvo haciendo algo mal. Digo,
en ese sentido somos a veces un poco como sensibles en las cuestiones de la sexualidad, porque se juega mucho de la atracción, entonces poder plantearlo de esta forma, ¿no? Como esto que, si es de esa forma, ¿no? Si esto hasta ahora me venía gustando y ahora ya me genera dolor, plantear que hasta este momento esto me encantó, pero que hoy ya siento que eso me genera algún tipo de malestar. Por eso después yo les voy a mandar por mail y le voy a mandar también a Ale por WhatsApp, por si alguno no me mandó mail, una guía para hablar de fatiga, que en realidad no quiero que lo vean como una tarea para el hogar, porque no es la idea, sino como verlo como un juego. O sea, es un juego, es una herramienta para poder generar nuevas conversaciones de temas que hasta ahora no se han hablado. En caso de que en este momento no tengan una pareja sexual, pensarlo para ustedes mismos, para un mayor autoconocimiento, y es para poder pensar el tema de la fatiga en particular, poder conocernos cómo es nuestra energía a lo largo del día, ver en qué momentos tenemos más energía, ver si esto está de alguna forma influido por medicamentos que tomamos, si cerca de determinada hora de algún medicamento a mí me impacta negativamente con el cuerpo o no me genera nada. También qué exigencias físicas me generan mayor fatiga, para pensar justamente que los días que tenga esa exigencia física quizás no voy a tener predisposición a tener un encuentro sexual. Entonces, esto nos permite un autoconocimiento y a su vez es una herramienta como para poder hablar con nuestros compañeros sexuales y que también saber de la otra persona, porque digo, más allá de que el cansancio pueda estar muy vinculado a la enfermedad de Gaucher, en este momento que estamos atravesando todos de confinamiento, puede que nuestra pareja también esté en una situación de estrés, de cansancio, y entonces ahí lo que necesitamos es complementarnos, o sea, de alguna forma como entender también la otra parte, cómo le impacta toda esta situación que está viviendo y que haya como una adaptación mutua, a ver en qué momentos y ver qué momentos coincidimos esa energía. Digo, este tema que parece que se tiene que dar de forma espontánea, ponerlo en conversación. Incluso digo, me pueden usar a mí como excusa, como, ay, ¿sabes qué? En la charla me dieron esto. Y entonces hacer como un recurso para hablar de esto. Y en esta actividad también lo que propongo es pensar en qué momentos hay privacidad, digo, y más si hay hijos, hijas, cómo también eso tiene que ser una de las variables a tener en cuenta al momento de encontrarse sexualmente, qué tiempo disponen, digo, si la sexualidad es un sobreturno dentro de todas las exigencias que tengamos y que el disfrute de nuestra sexualidad implique quitarle horas al sueño, menos ganas voy a tener, porque todos queremos dormir. Entonces, empezar a pensar qué espacio le damos, si está dentro de nuestra planificación diaria o si lo tenemos como algo extra y que no va a suceder. Y a su vez pensarlo en relación a las actividades diarias que tiene cada uno y una dentro de esa relación. Por eso, un poco es ver, marcar con más y con menos, en qué momento del día tienen más, menos energía, y también poder identificar qué tareas nos generan mucho cansancio y cuáles nos dan energía, porque a veces hay cosas que puede ser levantarse con música, me genere más energía, y entonces tratar de potenciar todo eso que me conecta con mi energía, ¿sí? Después, otro tema que estuve leyendo que podía ser bastante habitual, tiene que ver con dolores óseos, ¿sí? Y acá otra vez entramos a qué entendemos por relación sexual o encuentro sexual. Si nosotros tenemos un concepto amplio, poco exigido, esa sexualidad que no es un deporte, porque digo, la sexualidad que nos enseñaron casi que es deportiva, esa sexualidad como más disfrutada, más sentida, a diferencia de lo que creemos, puede ayudarnos a aliviar o por lo menos distraernos del dolor. Y hay un montón de estudios realizados al respecto en distintas personas con distintos problemas óseos, musculares y articulares, que ese efecto que nos genera las endorfinas pueden durar entre 45 minutos y 3 horas. O sea, pensar la sexualidad sentida puede ser hasta analgésico. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos distintos problemas óseos, ya sea por fracturas previas o prótesis?
para cada una de las distintas dificultades que puedan llegar a surgir a nivel de o la muñeca, o la cadera, o la rodilla, hay ciertas posiciones sexuales que son recomendadas y algunas como, bueno, contraindicadas. Entonces, como para no traer cada una de esas, que después si alguien en particular me quiera consultar, les puedo brindar información al respecto. Pero, o sea, en general, si llega a haber varios de estos temas a nivel de cadera, rodilla, espalda, prótesis, una de las posiciones que se recomienda casi para todos este tipo de dificultades tiene que ver con la posición de misionero, que es la que conocemos mucho, que es, o sea, una persona por encima de la otra, enfrentados. Ese tipo de posiciones y estar por debajo no está exponiendo a ningún hueso que nos pueda estar generando algún tipo de dolor o dolor articular, dolor muscular. Pero digo, la idea no es acá restringir, sino cada uno pueda visualizar, pero en particular esta se ha recomendado para ese tipo de dolores. Ahora, cuando digo esta posición, no necesariamente me estoy refiriendo a penetración. Digo, tenemos una mirada de la sexualidad como que tiene que haber penetración. Puede ser roce, o sea, puede ser besos, el roce de los cuerpos, el contacto de la piel, eso ya despierta un montón y no es que para que haya sexualidad tiene que haber, por ejemplo, una penetración. Bien, con respecto a artritis, que era otro tema que había encontrado bastante vinculado, que podía llegar a experimentarse, en tanto hay rigidez matutina, quizás no sea el momento adecuado. Entonces hay que ver entre la energía y la rigidez cuál es el momento en el cual uno se siente quizás como más predispuesto, predispuesta para ese encuentro. Pero en la mañana probablemente dificulte. A su vez, después, dentro de la enfermedad de Gaucher, de acuerdo al tipo, si hay compromiso neurológico o no, puede que haya rigidez muscular. O sea, si es de tipo 1, en la medida en que no hay compromiso neurológico, no suele haber tanto rigidez muscular como sí en la 2 y en la 3, pero digo, por eso digo que cada caso también puede ser muy, muy diferente. Pero bueno, si hay algo respecto a articulaciones, si la estimulación manual genera dolores, digo, ver distintos tipos de estimulación manual. Esa sexualidad de ese guión que vengo hablando es una sexualidad mecánica que está buscando una respuesta física. Entonces es muy repetitiva, muy intensa, a un ritmo en particular, que la sexualidad no necesariamente tiene que ver con generar excitación y podemos estimular más suave, sin hacer un movimiento con la mano que me pueda llegar a generar algún dolor articular. Pero si quisiera hacer algún tipo de estimulación de este tipo, también pensar que existen juguetes sexuales que pueden hacer que yo no quiera hacer un movimiento tan repetitivo con la mano que después me pueda generar dolor. Entonces, pensar que es otra opción, otro aliado que podemos tener en esa situación cuando nuestros dolores son más a nivel de las manos. A su vez, para esta situación también todo lo que tiene que ver, evitar con las temperaturas frías, también ayuda mucho al dolor. Entonces, quizás esto de ambientar el espacio, ya sea templándolo o templar nuestro propio cuerpo, dándonos una ducha antes o permitiéndonos dejarnos determinado abrigo o tapados, todo eso también va a disminuir los dolores. Ahí no sé si levantaron la mano para una pregunta o que estaban saludando. Alicia levantó la mano. ¿Cómo estás, Bueno. Alicia? ¿Querías hacer una pregunta? Hola Alicia, ¿cómo estás? Ahí se unió Laura. ¿Cómo estás, Laura? Capaz que levantó la mano saludando. Yo me imaginé que podía llegar a hacer eso, pero si hay alguna pregunta, interrumpime el momento que necesites, no hay ningún problema. Bueno, si quieren, continúo. Y Alicia, si era que querías hablar, háblame encima y, y no hay ningún problema.
Bien, después otro elemento fundamental es muchas almohadas y almohadones. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo tenga que soportar determinados pesos y que a su vez eso después nos puede traer alguna dificultad a nivel articular. Entonces, aquellos donde poníamos la presión en la rodilla, en la muñeca, usar un soporte, digo, y en ese sentido las almohadas, los almohadones pueden beneficiar mucho y más si hay algo de una pérdida de estabilidad, digo, si alguno utiliza trípode, eso nos puede ayudar mucho y también a sentir esa seguridad de que no me estoy por caer. Digo, cuando uno está en una posición donde tiene menos superficie del cuerpo apoyado, estoy como en una situación de que siento que quizás puedo perder estabilidad. Entonces, una opción es incorporar más almohadas y almohadones que me permitan adoptar las posiciones que a mí me resulten cómodas. Bien, otro tema que también nos puede impactar tiene que ver con miedo, ya sea a sentir dolor o si se trata del compañero o la compañera sexual, a generarnos dolor. Entonces, acá es clave la comunicación en todos los sentidos. Primero, poder hablar con los profesionales de la salud respecto a si hay alguna práctica que esté contraindicada y que no sean explícitos, o sea, porque muchas veces, o sea, digo, la sexualidad, como les dije, nunca se puede contraindicar la sexualidad. Si alguien nos dice que no, en ese momento no podemos tener encuentros sexuales, hasta preguntar, porque a veces quizás es esto, ¿no? Están pensando en cuestiones de penetración o cuestiones de esta sexualidad deportiva, pero para caricias, besos, en ese sentido, esa sexualidad sentida no suele estar contraindicada. Entonces a veces nos dicen esto y nosotros ya está, evitamos cualquier tipo de contacto por temor a hacer una actividad que no queremos. Entonces, una comunicación más específica, poder hacer preguntas, saber que la sexualidad es parte de la salud, que no estamos hablando de un tema ni le estamos faltando respeto a él o la profesional por preguntar esto, sino que tiene que ver con nuestra propia salud sexual. Y también con nuestras parejas sexuales para saber qué les resulta placentero, qué le causa malestar, eso puede ser una conversación, ya sea en el momento del encuentro sexual o una conversación posterior con un mate para los y las argentinas, y si no, digo, con un cafecito de por medio. No necesariamente esa conversación se tiene que dar en la cama, pero si se da en la cama, también está bien, porque nos enseñaron que en los encuentros sexuales nada más nos teníamos que comunicar con gemidos. Y la verdad es que los gemidos dicen poco de cómo está la otra persona. Entonces, a veces es importante ponerle más palabras y no baja en ningún momento. Digo, esto de que hablar corta la situación es algo que nos enseñaron y que podemos desaprender también. A su vez, el darse placer de forma alternada nos ayuda a primero conectar con nuestro propio cuerpo, saber si lo estamos disfrutando o no, si queremos algún cambio, y también, bueno, conocer el placer de la otra persona, porque a veces estamos en esto de una cuestión media de malabares, de estar recibiendo placer, también querer dar placer, y poder permitirnos conectarnos con el disfrute y después también brindar placer, que también encontramos disfrute en esa actividad. Pero a lo que voy es conectarnos tanto con nuestro cuerpo como para saber si lo estoy disfrutando o no, o si necesito alguna modificación. Conocer los mapas eróticos tiene que ver con poder conocer de cada persona qué partes les gusta que los acaricien, que los toquen, con qué intensidad, si hay partes que les genera dolor, si hay partes que les gusta más, y poder empezar a incluir todo el cuerpo en la sexualidad y que no sea una cuestión únicamente genital. Y a su vez, se pueden ir realizando preguntas acerca de cómo se siente cada una de esas estimulaciones. Después, esta sugerencia es el hecho de responder sí o no ante determinadas zonas hace que se vayan generando como determinadas zonas prohibidas del cuerpo y entonces nos volvemos un poco como un rompecabezas que acá sí, acá no. Y esto tiende a generar también como más miedo a generar dolor por parte de la otra persona. Entonces es importante decir, o sea, sí, puede haber partes que digan, no, acá, o sea, me hacen así y ya me duele, pero sí es importante, si no, decir qué tipo de estimulaciones. Quizás acá necesito algo como mucho más suave con la yema de los dedos, o en esta parte del cuerpo sí puedo recibir una estimulación o peso del cuerpo a la otra persona, pero más que decir sí, no, decir cómo. Quizás haya algunas partes del cuerpo que sean un no rotundo a nada, pero hay otras partes que quizás una estimulación más suave sí.
Y es un poco también empezar a disfrutar las sutilezas de la sexualidad. Digo, nos vendieron una sexualidad como de hiperestimulación, de que tocar fuerte, rápido, cosas así que muchas veces no nos da ganas de todo eso, pero sí una sexualidad como mucho más conectarnos con nuestro cuerpo y poder disfrutar esas sutilezas. A su vez, hablar también esto, ¿no? Con los médicos y las médicas para consultarle respecto a si tenemos muchos dolores durante ese encuentro, a veces recomiendan algún tipo de medicación previa, obviamente nada de esto automedicado, sino poder conversarlo si yo siento que los dolores me están quizás impidiendo disfrutar de nuestros encuentros sexuales porque hay casos en los cuales se brinda. Pero esto obviamente siempre con una conversación previa con los y las profesionales de la salud para saber si qué recomiendan, nunca automedicarse en estas cuestiones, pero sí pensarlo como una posibilidad en esto, ¿no? Hablarlo con los profesionales de la salud, no quedarnos con las dudas. Después otra cuestión que apareció en algunos casos, pero más que nada también, ya sea por hipertensión arterial pulmonar o también en algunos casos justamente de que estaba el vaso agrandado, entonces generaba algún tipo de dificultad respiratoria, que al momento del encuentro sexual pudiera generarse como algún tipo de agite o una respiración demasiado acelerada. Ante todos los temores, siempre se pueden revertir con información. O sea, en ese sentido, ver qué cuidados tengo que tener, pero que eso no me implique que yo vaya temeroso o temerosa a determinadas estimulaciones, ¿sí? O sea, en ese sentido hay que habilitar esos miedos, no decir, bueno, no tengo que sentir miedo, sino decir, bueno, ¿por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué me da miedo cuando empiezo a tener la frecuencia cardíaca más acelerada? Poder hablarlo con nuestros médicos y nuestras médicas y ver si efectivamente hay un riesgo ahí o no. Y también poder hablarlo con nuestros compañeros sexuales de esto me genera más o menos agite, por ejemplo. Esa sexualidad que nos enseñaron más o menos implica como subir 2 pisos por escalera. Probablemente la mayoría de nosotros, si subimos 2 pisos por escalera, y más si vamos hablando o algo, lleguemos agitados a ese segundo piso. Entonces, pensar que la sexualidad no se trata de pisos, que puede haber parates, que puede haber frenos, que puedo pausar, volver a iniciar. Entonces, esa sexualidad quizás no la sienta como tan demandante. Acá otra vez el tema de las posiciones sexuales. Y qué importante que es probar cómo me siento mejor al momento de respirar, que hay algunas posiciones sexuales que van a implicar menor consumo de oxígeno, y pensar esto, ¿no? Que en la medida en que estemos soportando nuestro propio peso, es probable que nos agitemos un poco más. No sé si conocen el ejercicio de los entrenamientos que se llama plancha, que es estar totalmente estático, y la frecuencia cardíaca se te eleva un montón, porque a veces no se trata del movimiento, sino se trata del esfuerzo que nos implica estar en determinada posición. Bien, y acá un poco para explicar qué es lo que nos pasa a nivel respiratorio durante un encuentro sexual, les traigo un gráfico que hay un montón de explicaciones distintas de la respuesta sexual. Esta es bastante simple y por simple a veces termina siendo un poco como reduccionista, pero las traigo principalmente para que entendamos qué pasa a nivel respiratorio. Esto no necesariamente se dan todos estos pasos en un encuentro sexual, a veces se saltea uno, a veces se llega hasta una parte y uno vuelve, no se da lineal, a veces se da la excitación antes del deseo. Digo, como decimos que la sexualidad es súper variada, pueden pasar un montón de cosas. Pero la fase de excitación, que quizás muchos la conocemos como este momento en el cual empieza a subir todo el calor, la temperatura en el cuerpo, y ese es el incremento de la temperatura tiene una respuesta muy, muy básica, que es justamente empieza a fluir sangre a otra velocidad, y entonces la sangre hacia determinados lugares es lo que detectamos como temperatura. Digo, si la sangre va hacia el pene, hacia la vulva, es por eso que decimos que estamos calientes. O sea, fíjense cómo una expresión habitual tiene que ver con una respuesta fisiológica. Ahora, ¿excitarnos necesariamente va a implicar una erección o una lubricación? No, a veces no, y puede estar afectado por un montón de otras cuestiones, y eso no implica que no nos excite la situación. Pero
puede darse dentro de este momento de mayor tensión sexual que se produzca la erección, porque la sangre que va al pene, hay una valvulita que impide el retorno, entonces la sangre se queda ahí, y también esto va a generar a nivel genital, estoy hablando particularmente, la lubricación de la vulva, se produce también la erección del clítoris, y en estos momentos la presión sanguínea se incrementa habitualmente, el ritmo cardíaco, es decir, los latidos del corazón los vamos a sentir un poquito más acelerados, y no solo eso, sino que la temperatura de nuestro cuerpo y nuestra respiración también se va a elevar, ¿sí? Y esto forma parte de una respuesta habitual, no digo general ni universal, pero habitual de la respuesta sexual. O sea que el ritmo cardíaco en determinado nivel es habitual que se incremente en esta instancia. Después, otra de las instancias de esta respuesta sexual, que no es necesario que exista para que haya placer. Digo, otra vez volvemos a, no tenemos que esperar determinadas respuestas físicas. O sea, uno puede disfrutar el encuentro sin nada de todo esto. Pero el orgasmo muchas veces se percibe por las personas como un momento, y esto pasa en todos los cuerpos, digo en todos los cuerpos en el sentido de sin discriminación de género, que se genera un placer muy intenso que permite como la descarga de esa tensión que se fue incrementando al momento de la excitación, que en algunas personas la pueden vivir como un estado alterado de conciencia. ¿Cómo lo percibimos? Hay personas que lo perciben más intenso, otras menos intenso, pero se dan como unas contracciones que son involuntarias, no las podemos generar, o sea, voluntad, de la musculatura del área genital, y que incluso eso puede generar como en el cuerpo ciertos movimientos espasmódicos que pueden vivenciarse con mucho placer. Ahora, siempre más allá de que quizás en algún caso pueda perderse un poco de sensibilidad a nivel genital, hay que entender que somos todo un cuerpo, tenemos 2 metros de piel para ser estimulados, pero principalmente tenemos un cerebro para ser estimulados. Entonces, en ese sentido, siempre los pensamientos, el disfrute, la conexión con nuestro propio cuerpo, con el de la otra persona, va a incrementar más estas sensaciones. Y también entender que no es sinónimo de placer. Digo, puede que no haya, y también vamos a estar disfrutando de ese encuentro. Ahora, ¿por qué lo planteo en relación a todas estas cuestiones respiratorias? Porque justo antes de que se produzca el orgasmo, es cuando se llega al mayor grado de frecuencia cardíaca, que se suele mencionar más o menos habitualmente en 160 latidos por minuto, y también se puede sentir taquipnea, que es un momento máximo de respiración, que a veces se puede generar como una falta de aire, ¿sí? ¿Esto por qué lo explico? Porque si bien es importante que si algo de todo esto surge, que lo puedan hablar con los y las profesionales de la salud, saber también que no necesariamente va a ser indicador que la sexualidad nos está haciendo mal. O sea, hay que encontrar ese punto entre no autodiagnosticarnos como esto no es algo para mí, o esto me agita demasiado, o esto me cansa demasiado, sino ver que hay determinadas cuestiones que pueden pasar al momento de la respuesta sexual, y que lo podemos hablar con los profesionales de salud para saber si hay algo de lo cual me tenga que preocupar o no. Bien, yendo por otro lado, otro de los temas que se pueden dar es justamente este de que se bajen las plaquetas, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando el recuento de plaquetas es bajo y hay sangrados activos, puede pasar esto de que la actividad sexual se encuentre restringida. Y otra vez volvemos con el tema de qué sexualidad, ¿no? Que, o sea, en ese caso, las prácticas que se suelen decir no recomendadas son todas las que tienen que ver con una posible lesión, como puede ser todo lo que tenga que ver con la penetración. Que en esos casos, cuando no está contraindicada, se puede hacer con lubricantes de base acuosa, porque en ese sentido va a disminuir la fricción y vamos a evitar que haya cualquier tipo de lastimadura, que es la que estamos queriendo evitar. Y a su vez el preservativo también ayuda a reducir esa fricción, porque a veces el preservativo termina vinculado a justamente con prevención de un embarazo no deseado o prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, si tengo una pareja estable, dejamos de utilizar preservativo, pero también ayuda a veces, justamente, y más con lubricante, a que no se empiece a generar como una fricción excesiva que pueda generar sangrados activos, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando
por el recuento de plaquetas es bajo, pensar que en ese momento quizás las prácticas penetrativas no sean las indicadas, también esto siempre con indicación médica, pero pensar que el tema de los besos, las caricias, los masajes, esos nunca están restringidos, porque a veces uno mete todo en la misma bolsa. Bien, otro tema que puede llegar a surgir tiene que ver con las prótesis de cadera, ya sea por quebraduras, y esta que hay un tema que es fundamental, que quizás ninguno de ustedes esté en esta situación, pero sí es importante manejar esta información y más para aquellos y aquellas que están en algún tipo de asociación, porque acá puede llegar a provocar, si no tenemos estos cuidados tan específicos, una luxación que implique un recambio de esa prótesis con la situación que esto implicaría. Entonces, acá los cuidados tienen que ser como un poco más detallistas. Tenemos que evitar cualquier posición que implique una flexión de la cadera mayor a 90 grados, ¿sí? O sea, pensémoslo como una L, ¿no? O sea, siendo esto nuestro tronco y estas nuestras piernas. Si nosotros estamos acostados y llevamos las piernas hacia nuestro torso, eso implicaría una flexión mayor. O si yo estoy de espalda y llevo, o sea, mis glúteos hacia atrás, ahí también hay una flexión mayor. Digo, acá no vamos a estar haciendo como clase de, con el, ay, se me fue el nombre, bueno, ya se me va a venir. Pero no, o sea, no es tampoco un cálculo matemático de cuántos grados, pero sí pensar en función de una L, ¿no? ¿Para qué? Para no exponer a la cadera a una posible luxación. Y otra cuestión que en estos casos, que espero que en los casos de que haya alguna prótesis de cadera se lo hayan mencionado, pero si no también es muy importante, la posición del libro tiene que ver con justamente abrir las piernas y las rodillas se abran también. O sea, no solo abrir las piernas rectas, sino abrir las rodillas como llevando a tocarlas contra la cama. A veces no llega a tocar la cama, pero es esa posición, como abrirse como un libro. Eso también puede provocar una luxación. Entonces, esas son cuestiones que hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, como las piernas, o sea, por decirlo de alguna forma, sería así y no así. Tener ese tipo de cuidado justamente para entender que no está prohibida la sexualidad, pero sí determinadas posiciones y todo, justamente primero para evitar dolores y para evitar riesgos. A su vez, también ponerse en cuclillas también puede generar riesgo o cargar todo el peso del pie de una forma ortodoxa y levantar una pierna, digo, son cosas que está bueno que veamos que nos enseñaron en esa sexualidad de película que nadie disfruta, digo, la sexualidad parada, pero esa cosa de llegar a la casa, llenarse de besos, que uno también se empieza a frustrar cuando eso no sucede, porque es como, nunca llegamos a esa sexualidad que vemos, pero porque es una sexualidad que es fantasía. O sea, digo, en ese sentido, nos pasa que claramente si vemos Superman no queremos volar, pero después vemos una escena sexual y decís, ay, qué lindo vivir eso. Porque de alguna forma nos fueron guionando que teníamos que esperar ese tipo de prácticas sexuales. Bueno, claramente hacer algo de todo esto implicaría un riesgo de salud. Y algo que se suele hacer como una pauta general, pero después en cada caso puede variar y es importante siempre la consulta médica, es que después de esas cirugías de prótesis de cadera, en las próximas 6 o 8 semanas, no hacer nada de esta sexualidad exigida o buscando determinadas respuestas o penetración, nada de todo eso, porque justamente es riesgoso. Entonces, para todo esto, para que no quede, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pedir especificaciones sobre lo que no se puede hacer, pero también sobre lo que sí puedo hacer. Y para un momento más adelante, digo, no recién para una cirugía reciente, la silla es como lo que nos obliga a estar en esa posición de 90 grados y entonces puede servirnos como para ir probando cómo nos vamos sintiendo sin estar midiendo el grado de apertura y justamente no tener ningún tipo de riesgo. Ahora, lo más importante de todo esto que estuve planteando respecto del disfrute de esos encuentros sexuales, que un poco hablé más que nada del encuentro sexual con otra persona, pero también esa sexualidad puede ser de cada uno de ustedes consigo mismo, y digo, y pensar esto, ¿no? Dejar de esperar respuestas,
de escuchar nuestro cuerpo, que si hay falta de deseo, permitirnos también no tener ganas y no juzgarnos ni a nosotros ni al vínculo en ese momento por no tener ganas. O sea, en esto del mito de la espontaneidad se cree que por el hecho de estar bien como pareja o estar enamorados o enamoradas, va a implicar necesariamente que haya deseo, y si no hay algo que está mal, digo, nos cargamos de un montón de exigencias y si nosotros vemos la sexualidad desde las presiones, es muy poco probable que nos podamos conectar con el placer. Entonces, en aquellos momentos en los cuales no tenemos deseo y no tenemos ganas de hacer nada con eso, hablarlo con nuestras parejas, pedirle que nos acompañen, entender que si hoy no tengo deseo, también ese deseo se puede construir, porque el deseo se construye. Entonces, pero tengo que tener ganas de eso. O sea, nadie me puede obligar a construir un deseo que yo no tengo ganas de construir. Entonces, si tengo ganas que se despierte, puedo tener una consulta, que ahora les voy a explicar un poco cómo es el tema de las consultas, pero si no, permitirnos, o sea, somos humanos, no somos máquinas, no podemos exigirnos respuestas todo el tiempo. Y a su vez es adaptarse a cada momento, ser compasivos y compasivas con nosotros mismos y decir, bueno, hoy no tengo ganas de nada de esto, hoy no estoy conectado con el disfrute, hoy sí me quiero empezar a conectar con el disfrute, o me conecto al disfrute de otro lugar, mirando una película. Cada uno puede empezar a disfrutar su cuerpo, incluso hasta el momento de bañarse, qué tiempo le dedicamos a ello, y ver con qué intensidad. Si hay momentos que necesitamos que sea más suave, permitirnos esa suavidad, sin estar juzgándonos por lo que en otros momentos quizás sí pudimos o sí disfrutamos, mejor dicho. Y también pensar esto, ¿no? Que dependiendo de cómo interpretemos las relaciones sexuales, estas nos pueden ayudar justamente a aliviar el dolor, a mejorar el estado de ánimo, así como actuar como relajante muscular. Ahora, hay un montón de beneficios descriptos de esa sexualidad, pero lo importante y la única forma que nos haga bien es que sea una sexualidad deseada y no una sexualidad impuesta, que tengan ganas de disfrutarlo, que tengan ganas de disfrutar una caricia, de disfrutar eh, lo que sea. Y también esto, ¿no? Y no tener que hacerlo ni por culpa, ni por exigencia, ni por mandato, ni por lo que se supone que me va a dar calidad de vida, ni por lo que se supone que me va a hacer estar bien en nuestra pareja, porque desde ese lado cada vez nos vamos desconectando más con nuestro cuerpo y es muy poco probable que podamos disfrutar de esa sexualidad si es para un otro o una otra y no para nosotros mismos. Así que les agradezco por este momento que estuve hablando un poco sin parar. Ahora me gustaría escucharlos, obviamente si tienen ganas a ustedes, que me puedan contar si hay algo de esto que les haya resonado, un poco de estas reflexiones que propicié al principio respecto a cómo había sido la vivencia con los cuerpos, y no solo en respecto a la sexualidad, sino desde el deporte, desde los dolores, porque todo eso también hace a la historia del cuerpo de cada uno y cada una. Y además, comentarles que tenemos un espacio que está subvencionado, es decir, que no tiene ningún costo para todas aquellas personas que tengan una enfermedad poco frecuente, que me puedan hacer una consulta individual. Digo, si hay algo que hoy no se animen a consultar acá, o que quieran que abordemos y que charlemos, o que me quieran contar y necesitan un espacio donde no se sientan juzgados o juzgadas para hablar de acerca de su sexualidad, me pueden consultar, ya sea por WhatsApp, por mail, ahí figura mi Instagram donde subo contenido de sexualidad, y tenemos un espacio individual que para ustedes no tendría ningún costo y nada, o sea, lo que necesiten, para eso estoy, para que me pregunten lo que sea. Y si te parece, Ale, ya cortamos entonces la grabación. Les agradezco a aquellas personas que se sumaron en un momento posterior y también dejo abierta las vías de contacto para cualquier consulta que tengan. Y ahora sí, nos quedamos en el espacio privado.